Bendiciones, muy amados, ¿cómo están? Bien, vamos a hablar acerca de un personaje que es uno de mis favoritos en la Biblia. Pero me gustaría orar, vamos a orar antes de comenzar, ¿les parece? Padre, háblanos en esta mañana, continúa, Señor, lo que estás haciendo desde que nos levantamos, desde que adoramos, desde que ofrendamos. Te pedimos que tú ahora nos des a nosotros herramientas para poder vivir a la altura de tu llamado. Te pedimos, Señor, que nos hables y que nos ayudes, que el clima de este lugar todo se alinee a lo que tú quieres hacer y que nuestra mente esté concentrada. Ayúdame a transmitir de la forma más clara posible lo que tú quieres que yo transmita y que tu gente amada pueda aprender y absorber lo que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar sobre uno de mis personajes favoritos de la Biblia y vamos a ver varias cosas que él tuvo que pasar para poder, digamos, alcanzar lo que Dios quería con él. Y Daniel es uno de los que a mí realmente más me inspira. Él vivió unos desafíos realmente impresionantes y cuando estudiamos su vida vemos que fue probado en diferentes cosas y que tenemos un video para ustedes como para ilustrarles lo que vemos en la vida de Daniel, cómo nosotros lo podemos ver un poquito en la práctica. Entonces trajimos un video impresionante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes podrían pasar esos retos? Increíble. Y parece que no tiene mucho que ver, pero realmente cuando vemos la vida de Daniel, él fue sometido a un reto, luego a otro reto, luego a otro reto, luego a otro reto. Fue realmente impresionante. Y cuando estábamos estudiando y viendo y revisando, yo vi una clave. Y para mí esta es la clave, digamos, de mi interpretación, ¿no? De lo que vivió Daniel y por qué él pudo lograrlo todo. Y tiene que ver con su perspectiva. Diga conmigo, perspectiva. Quiero mostrarte un contraste con otro personaje que se llama, ¿cómo que se llama? Salomón. Salomón es uno de mis personajes favoritos también, pero él escribió un libro que ustedes conocen que se llama Eclesiastés, donde muestra una perspectiva de la vida un poquito fatalista, ¿no es cierto? ¿Alguno ha leído Eclesiastés? Y ha visto cómo él habla como que bueno, como que todo es vanidad, no importa nada, no hay nada nuevo debajo del sol. Y quiero que veamos un versículo, Eclesiastés 1:2. Vamos a revisarlo rápidamente. Y dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Ya usted ve que eso es como una perspectiva de la vida un poquito fatalista, ¿no es cierto? ¿Alguno ha tenido alguna vez alguna perspectiva así como que bueno, ya estamos en esa situación en la que no importa nada, nada tiene sentido, nada de lo que hago vale la pena? Y mira lo que dice el 1:9, mira lo que dice el 1:9. La historia no hace nada más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada nuevo realmente debajo del sol. Y ya esa perspectiva es interesante porque el tiempo en el que vivía Salomón era un tiempo en el que el reino de Israel tenía mucha riqueza. ¿Recuerdan eso? Había pasado David por muchas guerras, había establecido la paz en Israel, le había dejado un montón de riquezas y él vivía en plenitud. Era como, no sé, que viviera en Nueva York pero millonario, ¿no? Porque hay gente que vive en Nueva York que no vive tan bien, pero este vivía en Nueva York pero era uno de los millonarios de Nueva York. Ahora, Daniel, el personaje que estamos estudiando hoy, en contraste, era un personaje que vivía un tiempo muy complicado. Él estaba precisamente en el tiempo en el que secuestraron, llegó Nabucodonosor y los otros reinos, acabaron con Israel y se los llevaron cautivos a otro pueblo. Se los llevaron para otro lugar. Y cuando él estaba en ese otro lugar, en ese momento, siendo cautivo, le cambiaron el nombre, se lo llevaron a él y a todos sus amigos, mataron un montón de gente. En ese momento, en contraste al momento en el que estaba Salomón, miren la perspectiva de Daniel. Vamos a poner ahí Daniel 2:20 al 23. Daniel 2:20 al 23. Y vamos a ver la perspectiva de Daniel, totalmente diferente. Daniel 2:20, ahí dice 6:20. Daniel 2:20 al 23. ¿No la tienes? Yo la voy a leer, no importa, no te preocupes. Vamos a leerla aquí rápidamente. Daniel 2:20 dice: esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Dice Daniel:
Alabado sea el nombre del Dios del cielo por siempre y para siempre, porque a Él le pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Mira, ¿vas viendo la diferencia? La perspectiva de Daniel, aquel dice todo es lo mismo, no pasa nada en la historia. Daniel está diciendo, Dios quita reyes, Dios controla los sucesos del mundo. Y sigue diciendo, Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce todo lo que se oculta en la oscuridad ante Él, y Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Quiero que vean, se centren en esto, la perspectiva de Daniel en comparación a la perspectiva de Salomón. Ahora, esto le permitió, según mi perspectiva, según mi visión, le permitió a Daniel atravesar todos estos desafíos. El primero es cuando vienen y se lo secuestran y lo llevan. Me parece muy interesante lo que dice Daniel 6 del 1 al 3. Ahora sí lo tenemos ahí. Ya que se lo habían llevado, mire lo que dice, lo que describe la palabra de Dios en Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, y para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces fíjense, Daniel está siendo extranjero en otra tierra, y el rey dice, tengo que poner sátrapas y gobernadores, y ve en Daniel, ¿qué dice ahí que vio? Un espíritu superior. ¿Cuál era la diferencia ahí en ese momento de dificultad? Que Daniel estaba mirando al Dios del cielo, aunque estaba pasando en un momento difícil. Él tenía un espíritu superior, y allí es que el rey lo mira y dice, no, este es mejor que todos los demás. Pero ahora, si fuese, digamos, el mismo Salomón en el momento en el que estaba así, tú sabes, caído, con la perspectiva negativa, ¿ustedes creen que el rey lo hubiese nombrado como uno de los mejores? Definitivamente no. Entonces la clave en esta temporada de la vida de Daniel fue que él estaba mirando a Dios. ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Qué estás mirando? ¿Las circunstancias? ¿La política? ¿La economía? ¿Tal vez el tiempo difícil que estás viviendo? ¿O estás mirando a Dios? Eso va a ser la gran diferencia en tu vida. El segundo reto que vivió Daniel después de eso, ya lo habían nombrado como uno de los supervisores mayores en el reino, pero entonces empezaron a salir los envidiosos. ¿Cuántos han tenido algunos envidiosos cerca en su vida? Y comenzaron entonces a tratar de buscar cómo hacer para derribarlo de ese lugar. Empezaron a buscar de ponerles trampas. Y vamos a verlo aquí, déjenme buscarlo aquí para no tener que voltear. Y comenzaron a ponerle trampas para que Daniel hiciera algo en lo que lo pudieran acusar. Entonces ahí en Daniel 6 del 4 al 9 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta hallaban en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos nada en contra de Daniel para acusarle, si no le hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Tenemos que buscar algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, esto todo lo hicieron maquinando para tratar de hacer caer a Daniel. Y me encanta ver otra vez que mientras Daniel estaba mirando a Dios, su perspectiva estaba conectada con Dios, y por eso él era tan fiel. Entonces el testimonio de Daniel era tan pulcro que ellos dijeron: la única forma de que podemos hacer caer a Daniel es en relación a su Dios. Qué chévere sería que dijeran eso de nosotros, ¿no es cierto? Que estén buscando la forma de hacernos caer y digan: no, bueno, la única forma es que él va a ser fiel a Dios a pesar de, y pongan una ley para que nosotros dejemos de adorar, y ahí sea la única forma en que nos hagan caer. Entonces la historia continúa diciendo en el Daniel 6 del 10 en adelante: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace petición a su Dios. Entonces ahí están estos hombres acusando a Daniel porque oraba. Pero aún en medio de la acusación y de la persecución, ¿a quién estaba mirando Daniel? A su Dios. Su perspectiva permaneció allí a pesar de la persecución, a pesar de lo que estaban tratando de hacer para acusarle. Y esto es realmente de valientes, amados. Esto es realmente de valientes. Si Daniel hubiese visto el costo de lo que estaba haciendo, ¿qué decisión hubiese tomado? Si Daniel hubiese visto las cosas que estaban pasando, ¿qué decisión hubiese tomado? Seguramente hubiese preferido no orar, o por lo menos hacerlo con la ventana cerradita, ¿no? Escondidito, para que nadie lo viera. Pero él dijo: el Dios que me ve, Él es el que controla los tiempos, Él es el que pone y quita reyes, Él es el que me sostiene, y en todo caso Él me defenderá. Qué admirable situación la de Daniel, qué admirable perspectiva. Y luego de eso sigue diciendo: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque el rey amaba a Daniel, lo admiraba, y era como, sabía que estos habían hecho algo malo, pero el rey estaba acorralado por la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, ¿sí? Entonces le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, buscando una manera de salvarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso, y la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue al palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante del rey, y él se le fue el sueño. Ahí está narrando cómo metieron a Daniel en el foso de los leones a pesar de lo que el rey quería. Estos
sátrapas fueron bien astutos, amarraron al rey con la propia ley. Pero fíjense el corazón del rey, amaba a Daniel, buscó cómo ayudarlo, buscó la forma de librarlo hasta que no pudo hacerlo y lo puso. Y cuando estaba en ese momento, me llama la atención que le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Aún el que te está acusando reconoce que tu visión, tu mirada, tu perspectiva está constantemente puesta en Dios. Qué rico sería que aún nuestros acusadores pudieran notar, pudieran ver y pudieran reconocer que nuestra mirada está continuamente puesta en Dios. Eso me llama poderosamente la atención. Y es realmente hermoso esa situación. Ahora, lo que sucede en el resto de la historia, la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Es realmente maravilloso e impresionante. Y una de las conclusiones que podemos sacar es que un foso de los leones no es el fin de tu camino. El foso de los leones es el principio de tu destino. Aun cuando intentan llevarte al límite, cuando tu mirada está otra vez puesta en Dios. Y ojo, yo me imagino a Daniel, que no era que estaba tipo, que lo llevaban espiritualmente cantando y él estaba así adorando al Señor y viendo al cielo. Yo me imagino que él tenía miedo. Yo me imagino que él estaba como Señor, no sé qué está pasando, pero continuaba en una comunicación con Dios. Su corazón perseveraba en mirar y decía: Señor, yo sé que tú me librarás. Yo sé que tú me librarás. O aún, como decían sus amigos, aunque no me libres, yo nunca te negaré. Su mirada estaba puesta en Dios y le permitió pasar todos esos desafíos. Y me llama mucho la atención porque ya cuando llegamos al final de esa porción de la historia, en Daniel 6:20, es el verso con el que quiero quedarme al principio. Y dice: y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjense el corazón del rey otra vez. Era como por favor, el rey, o sea, Daniel mandó al rey que se creía Dios a orar al verdadero Dios por él. ¿Sí me explico? Impresionante. Y lo más hermoso del asunto es que ustedes y yo sabemos que Daniel es librado de esa situación, por causa de que él permaneció mirando a Dios, permaneció siendo fiel a Dios. El foso de los leones no fue su fin, más bien el foso de los leones fue el instrumento de Dios para llevarlo a otro nivel. Y tal vez tú y yo estamos pasando por un tiempo difícil, ¿no es cierto? En Venezuela, en el tiempo que vivimos, tal vez tú estás en el momento cumbre de Daniel, cuando lo nombraron uno de los mejores. Y aún en ese momento, cuando tu mirada está puesta en Dios, ¿sabes qué pasa? Uno tiene humildad en el corazón, uno no se envanece. Pero también cuando estás en el momento más cumbre, más difícil, en medio del foso de los leones, cuando tu mirada está puesta en Dios, tú recuerdas que no estás solo en ese lugar y que hay un Dios en el cielo que te va a librar y que te va a sanar y que te va a levantar. ¿Cuántos estando allí pueden decir: hey, yo voy a poner mi mirada en el cielo, voy a poner mi mirada en el cielo? Señor, dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aún en el medio del foso de los leones, yo puedo decir: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú cuidas de mí. Sin embargo, podemos ver que realmente Daniel vivió una vida extraordinaria, pero ese no fue el último desafío o el único desafío. Daniel también vivió muchos cambios políticos. Vinieron reyes y cambiaron reyes y pusieron otros reyes. Y ustedes y yo sabemos que eso pasa como en Venezuela, como cuando cambian a un gobernador, entonces cambian a toda la gente y traen a sus amigos de confianza, a la gente que les gusta, y uno si estaba conectado con este, entonces ponen al otro y uno se tiene que salir. Pues Daniel era tan íntegro y tan conectado con Dios, poniendo su mirada en él,
que cada rey que venía decía, te quiero conmigo. Y me llama la atención porque aquí podríamos compartir una frase que es que tu talento o Dios te puede llevar a un lugar, pero es tu carácter el que te sostiene en ese lugar. Es tu carácter el que te sostiene en ese lugar. Esa perspectiva de Daniel, de estando mirando constantemente a Dios, formó su carácter de una forma tal que cada rey que venía decía, necesito a Daniel conmigo. Y en un montón de ocasiones podemos ver esto y es realmente maravilloso. Además de esos desafíos de los cambios de gobierno, que también estamos viviendo un poquito en Venezuela, nosotros, sabes que hay mucha gente que está atando su destino o colocando su esperanza en un cambio o en la permanencia del gobierno. No tiene nada que ver tu posición política. Estoy hablando de dónde está tu corazón y tu esperanza. Hay gente que está conectada con uno y no quiere que lo cambien, porque si lo cambian entonces su destino cambia. Hay otros que están conectados esperando que los cambien, porque cuando los cambien entonces ahora sí voy a tener para comer y para salir. Pero Daniel, que fue llevado cautivo a otro reino, que le cambiaron el nombre y muchas cosas de su cultura, pero que no podían cambiar dónde tenía su esperanza. Él estaba tranquilo, independientemente de quienes estaban en la posición de gobierno, independientemente del nombre del rey que estaba. Todos querían estar con Daniel, todos querían abrazar, servirse del espíritu superior que había en Daniel y del Dios al que Daniel ponía su esperanza. ¿Cuántos quisieran estar así, en paz, independientemente de lo que esté pasando en este nivel? Nosotros tenemos una esperanza superior que está por encima de lo que esté pasando en los gobiernos de este mundo. Eso es realmente digno de admirar. Porque Daniel estaba como el muchacho del principio, estaba en el primer desafío, bueno, se lo llevaron cautivo y todo esto, pero después vino un segundo desafío que parecía que no iba a salir del foso de los leones, y después vienen y cambian a los reyes. Entonces él estaba como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? De hecho, ya cuando cambiaron al rey, él no era el primero, estaba medio olvidado, y el rey tuvo un sueño, y ninguno de su gente lo podía interpretar. Y lo más escumbre es que este es un desafío bien complicado, porque el rey dice, yo no le voy a contar el sueño. Si yo les cuento el sueño, ustedes me van a dar la interpretación y van a decir cualquier cosa. Yo quiero que me digan el sueño y la interpretación. Eso es un desafío. No sé si me explico. ¿Se imaginan que yo les diga, tuve un sueño anoche y quiero que alguien me lo interprete, pero no le voy a contar el sueño? Eso está tremendo, ¿no? Claro, porque cualquiera podría decirle, no, rey, tuve un sueño con una vaca. Bueno, la vaca significa que tú... Cualquiera inventa cualquier cosa, pero el rey se la puso difícil, era otro desafío. Y lo que pudo hacer que Daniel pasara ese desafío fue que él vino y oró a Dios, y Dios le dio la interpretación. Y cuando obtuvo la victoria, que le dijo lo correcto al rey, y el rey, no, qué increíble eres tú, Daniel otra vez, con los ojos puestos en Dios, dijo, no soy yo, es Dios quien da la capacidad de interpretar sueños. Increíble, ¿no? En las altas y en las bajas, en cualquiera sea el desafío, si tu mirada está puesta en el Dios del cielo, vas a poder pasar este desafío en victoria. Y por último, no solamente tiene que ver con tu vida y con lo que tú puedes obtener cuando eres firme y cuando tu carácter está puesto en Dios, también dejas un legado. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? A ver, ¿quién se acuerda de los nombres de los amigos de Daniel? ¿No? Sadrach, Mesach y Abednego. Algunos se acuerdan de esos nombres, pero esos eran los nombres que les cambiaron. Los nombres eran Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel. Daniel dejó un legado tan brutal que la gente al verlo dijo, yo quiero imitar a Daniel. Entonces luego hicieron otro edicto y levantaron una estatua y pusieron a toda la gente del pueblo y dijeron, todos ustedes tienen que arrodillarse delante de esta estatua del rey actual.
Y toda la gente se arrodilló, ¡vrum!, excepto 3, que se quedaron firmes. Nosotros no estamos mirando los ídolos, nosotros no estamos mirando el gobierno, nosotros no estamos mirando lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos un Dios en el cielo al que le debemos fidelidad. Nosotros no vamos a rendirnos ante otros dioses. Y ellos se quedaron de pie. Y ahora ellos no los llevaron a un foso de los leones, sino a un horno de fuego. Y estos le respondieron al rey: aunque el Señor no nos libre, iremos. ¿Dónde estaba puesta su mirada? En Dios. El Señor tiene el poder para librarnos, pero aunque no nos libre, nosotros no negaremos a Dios y no adoraremos tu estatua. Firmes a causa del legado de Daniel. Y los llevan al foso de los leones, al horno de fuego. Y empieza a prenderse eso. Y dice que apareció un cuarto hombre que estaba con ellos. No importa que sea el foso de los leones o el horno de fuego. Cuando pones tu mirada en Dios, nunca estás solo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Es como, wow. No importa si es el horno o el foso de los leones, sea cual sea la dificultad a donde te lleven, nunca estás solo. Y puedes poner tu mirada en Dios y de Dios recibir socorro. Y no es un Dios que te manda una ayudita desde afuera. No, es un Dios que danza contigo en el horno. ¿Sí lo vemos? Entonces es posible como este personaje tan maravilloso, aunque sabemos que no era él, era el Espíritu que había en él. ¿Y cuántos tienen el Espíritu de Dios con ustedes? Si tú has creído en Dios y has confesado a Jesús, el mismo Espíritu que había en Daniel, que dice que era superior, 10 veces superior que los de su tiempo, es el mismo Espíritu que habita en ti. Pero ¿sabes qué? A veces no aplicamos lo que Daniel aplicó. A veces nos dejamos distraer y ponemos nuestra mirada en otro lugar. Ponemos nuestra mirada en las cosas que pasan, en nuestro ego, en nuestros talentos o en nuestro tiempo difícil. A veces perdemos la esperanza por andar mirando las circunstancias. A veces miramos demasiado cómo está el dólar o el precio de la harina o lo que nos dicen los demás. A veces miramos demasiado nuestros propios talentos o nuestro pasado para quedarnos estancados. Pero si realmente aprovechamos la bondad de Dios, el Espíritu que ha depositado en nosotros, y ponemos nuestra mirada en Él, no importa las altas o las bajas, Dios siempre, siempre, siempre va a estar contigo. Y Dios siempre, siempre, siempre te va a librar. Y si tú permaneces en esto, no importan los cambios de las circunstancias, de las estaciones, de los tiempos o de los gobiernos, tú vas a permanecer fiel a Dios. Y Dios te va a hacer permanecer bien en cualquier circunstancia. Y no solamente vas a permanecer fiel, vas a dejar un legado que tus hijos, tus sobrinos, tus amigos puedan seguir también y puedan disfrutar. Generaciones después de ti puedan disfrutar del privilegio de caminar con el Dios al que servimos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentico? Vamos a orar. Yo no sé en qué momento estás tú de los que hablamos. No sé si estás en un momento alto, no sé si estás en un momento bajo. No sé si estás, digamos que ya viviste momentos altos y viviste momentos bajos. Pero sea lo que sea, en el tiempo que estés, yo quiero invitarte a poner tu mirada en Dios. Quiero invitarte a hacer algo que la Biblia dice que hagamos. Dice: pon toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti.
quiero invitarte ahí a donde tú estás, a dejar de escucharme a mí por un momento, a levantar tus manos al cielo y a decirle con tus propias palabras: Señor, hoy vuelvo mi mirada a ti. Hoy pongo mi confianza en ti. Y si ya la había puesto antes, hoy reafirmo que mi confianza y mi esperanza están en ti, Señor. Y comienza a orar, vamos, comienza a orar con tus propias palabras. Señor, te honramos, te adoramos. Hay tantas cosas que nos faltan, hay tantas dificultades que vivimos. Pero hoy recordamos y reconocemos como Daniel que tú eres nuestro Dios, que tú gobiernas sobre los tiempos, que tú eres que gobierna la historia, que en ti podemos poner nuestra confianza. Oh Padre bueno, confiamos en ti, Señor. Depositamos nuestra esperanza, toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación la podemos llevar a ti, y tú danzas con nosotros en medio del foso. Señor, gracias, haznos conocer tu fidelidad. Bendito Padre del cielo,